Llegamos hoy, amigo oyente, al estudio de este pequeño libro de Ageo, y aquí podemos notar que es importante el considerar los libros históricos junto con los libros proféticos. Hay un pequeño grupo de libros que pertenecen juntos: Esdras, Nehemías y Esther. Son los libros históricos y deberían estar junto con Ageo, Zacarías y Malaquías. También aquí debería estudiarse el libro de Daniel. Así es que estos libros pertenecen juntos y podemos decir que constituyen una unidad. Estos dos profetas, Ageo y Zacarías, profetizaron al mismo tiempo. Sin embargo, su enfoque es completamente diferente, y aún así estaban animando al remanente de aquellos que regresaron a Jerusalén y a la tierra de Israel. Estuvimos antes observando el pequeño libro de Judas. Ese libro trataba en cuanto a los apóstatas. Trataba de aquellos que eran llamados sensuales. Eran personas que no tenían al Espíritu Santo. No eran personas completas. Aún así, ellos pensaban que eran personas adecuadas, y una de las cosas que caracteriza a esas personas es el orgullo. Quieren aparentar ser intelectuales, y ese por supuesto es el punto más elevado de ellos. Pero no conocen nada de aquello que es superior en realidad, y ellos no son espirituales. No han prestado atención a lo espiritual. Amigo oyente, el estar muerto en delitos y pecados quiere decir que no hay una comunicación espiritual entre esa persona y Dios. Esa persona está muerta para Dios y para las cosas de Dios. Y es solamente por medio del Espíritu Santo, cuando Él entra y hace de esa persona una nueva creación, que ésta se convierte en un hijo de Dios. Esa es la razón por la cual tantas personas nos escriben diciendo que nunca habían conocido lo que en realidad era la vida, que nunca habían vivido realmente. Se encontraban en pecado y pensaban que estaban teniendo una buena vida. Esta clase de gente estaba un poco desviada. Hay personas que no las tienen todas consigo, y podrían ser clasificadas como personas psicóticas y neuróticas. Eso es lo que diría un psiquiatra. Y como usted sabe, la diferencia que existe entre un psicótico y un neurótico es que una persona psicótica es la que opina que 2 más 2 es igual a 5. En cambio, la persona neurótica sabe que 2 más 2 es igual a 4, pero se preocupa por eso. Esa es la diferencia que existe entre las varias clases de personas. Pero a ambas les falta algo, como ya hemos dicho, no las tienen todas consigo. Hoy llegamos a un libro que nos presenta un cambio. Nos hace regresar a tierra así de golpe, y probablemente también nos va a sacudir de una manera tal como no nos puede sacudir ningún otro libro en las Escrituras. Vamos a ver el contraste que existe entre Ageo y Zacarías. Ellos vivieron en la misma época. Estos dos hombres son mencionados en el libro de Esdras como personas que animaron al remanente de los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Y allí se menciona a Zorobabel, y Nehemías animó a esa gente a reedificar el templo y los muros de Jerusalén. En Esdras capítulo 5, versículos 1 y 2 leemos: Profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Así es que Ageo y Zacarías se nos presentan en este libro histórico como dos profetas que animaron al pueblo a reedificar el templo y también les ayudaron en eso. Pasamos ahora al capítulo 6 de Esdras y volvemos a encontrar aquí una referencia a estos hombres y cómo ellos ayudaron. En el versículo 14 de ese capítulo 6 de Esdras leemos: Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Así es que tenemos esta referencia aquí que estos profetas animaron a la gente a construir y ellos construyeron y llevaron a cabo el mandamiento de Dios. Pero también vamos a ver en la profecía de Ageo que ellos tenían un verdadero problema ante ellos y que era algo un poco difícil en animar a la gente. Ellos reedificaron el templo en realidad, pero lo hicieron en presencia de grandes dificultades, en presencia de ciertas desventajas y obstáculos, y parecía que estas cosas se sucedían rápidamente para con esta gente.
Ahora, de esto y de las breves referencias que él hizo en cuanto a sí mismo en su profecía, se conoce muy poco en cuanto al profeta Ageo. Pero hay cuatro cosas que se hacen muy aparentes en lo que tenemos. Número uno, trata de hacerse pasar a sí mismo desapercibido. Es decir, él exaltaba al Señor, y cuando él hacía eso, tomaba la misma posición que tomó Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahora, en segundo lugar, Ageo era un mensajero de Dios, y él usaba esa expresión, así ha hablado Jehová. Esa es otra de las cosas que caracteriza el mensaje de este hombre. La tercera cosa que tenemos y sabemos en cuanto a él es que él no solo reprendía a la gente, sino que la animaba en la forma más maravillosa. Y número cuatro, él no solo predicaba, sino que practicaba. Es bueno ver que el predicador practica lo que predica. En el versículo 1 del capítulo 1 se nos indica la época cuando este hombre profetizó. Leamos el primer versículo de este capítulo 1 de Ageo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Ahora vamos a notar más adelante que él le da fecha a todas sus profecías. Y aquí tenemos que se nos indica que fue en el año segundo del rey Darío. Y esto permite tanto a nosotros como a los historiadores señalar la época en que vivió este profeta en la historia profana. Darío, a quien se menciona aquí, comenzó a reinar en el año 521 a.C., así es que este es el segundo año del reino del rey Darío, el año 520 a.C. Esa es la fecha aproximada cuando él comenzó a reinar. Es algo interesante el notar que estos profetas que hablaron después de la cautividad comenzaron a fechar sus profecías según el reino de los gobernantes gentiles. Eso hace de esto algo muy interesante porque los otros profetas que profetizaron antes de la cautividad siempre señalaban la fecha de su profecía durante el reino de algún rey de Israel o de algún rey de Judá, o la de ambos reyes. Pero por supuesto, ahora ya no hay ningún rey, ni en el reino del norte, ni en el reino del sur. Así es que Ageo da fecha aquí a su profecía según un rey gentil. O sea, ese período de tiempo del cual el Señor Jesucristo dijo que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que fueran cumplidos los tiempos de los gentiles. En realidad, ese tiempo ya había comenzado, y ahora la fecha es conforme al tiempo de los gentiles. Y eso lo hace muy específico, y ya vamos a decir algo en cuanto a esto en unos instantes. Ahora su tema es el templo, la reconstrucción y renovación del templo. Esa era la pasión suprema de la profecía, y él no solo reprendía al pueblo por su demora en la reedificación del templo, sino que los animaba y los ayudaba en esta tarea. Ahora Ageo siempre, constantemente se refería a la palabra de Dios. Usted puede notar esto al leer esta pequeña profecía. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos. En el versículo 3 él dice, entonces vino palabra de Jehová. Y usted puede encontrar esto a través de todo este libro. Él le da énfasis a esto aquí. Aparentemente este hombre se humilló voluntariamente a sí mismo para que el Señor fuera exaltado. Una cosa que podemos decir en cuanto a Ageo es que es una persona muy práctica. No hay nada poético en cuanto a él. Es una persona prosaica. Francamente, amigo oyente, él puede aburrirle, pero esperamos que no sea así, por supuesto. Puede que sea muy aburridor para usted. Es una persona bastante sencilla. No hay nada que le eleve a usted a las alturas indecibles en lo que él escribe. En realidad, él lleva en su mano una vara para medir. Él es una persona que ha dicho que 2 más 2 es igual a 4. Él medía todo. Es una persona muy práctica. La profecía de Ageo y la epístola de Santiago tienen mucho en común. Ambos le dan mucho énfasis a la actividad diaria, a la labor de cada día. Ambos tratan con las cosas prácticas de la vida y demuestran que la acción es algo espiritual. Si uno tiene una actitud de no hacer nada, es algo malo, según ellos. Y ambos colocan una vara de medir sobre la vida y el trabajo es la medida de la vida. Es una cosa el decir, Señor, 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 y llamarle a Él Señor, pero es otra cosa el vivir la vida. Recuerde que Él dijo, habrá en aquellos días aquellos que me digan, Señor, Señor, mira lo que hemos hecho. Y entonces Él les responderá que Él ni siquiera les conoce.
Ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios, no estaban trabajando para Él. El Señor Jesucristo mismo presentó esta parábola en cuanto al hombre que tenía dos hijos. A uno de ellos le dijo que fuera a trabajar en el campo, y su hijo dijo, sí, papá, lo voy a hacer. Es como aquellos que van a una reunión de testimonio y cuentan cómo el Señor les salvó y cómo Él les ha llamado a ir al campo misionero. Él va a salir a trabajar, pero nunca lo hizo. En realidad, nunca hizo nada. En cambio, el otro muchacho, cuando el padre le pidió que hiciera algo, él dijo, no, papá, no lo voy a hacer. Él estaba fuera de la voluntad de Dios. Pero pasó el tiempo y él pudo ver que había cometido una equivocación y finalmente dijo, papá, yo voy a ir a hacer lo que me has pedido. Ahora, él no dio un testimonio, él no tenía mucho que decir, él no elaboró mucho eso de hacer la voluntad de Dios. Él sencillamente salió y la hizo. Él hizo lo que su padre le había pedido que hiciera. Y el Señor Jesucristo hizo una pregunta muy penetrante. Dijo, ¿quién piensan ustedes que hizo la voluntad de Dios? Y esa es la pregunta que hace el Señor, y es una pregunta muy fácil de contestar, amigo oyente. Este hombre Ageo dijo, ustedes tienen que salir y trabajar si es que van a servir al Señor. Él es una persona tan práctica que, hablando honestamente, hay muchos que se apartan de él. Uno nunca puede ver aquí donde él haya tenido algún banquete en la iglesia. Él nunca hizo eso. Él nunca hizo uno de esos banquetes. Él nunca dedicó tiempo para hacer las cosas fáciles. Él dijo, ustedes tienen que salir a trabajar. Y él va a enfatizar eso. Y eso es algo muy importante. Ahora, Zacarías era un poeta. Él era un hombre de visión. Él tenía su mente, por así decirlo, su cabeza en las nubes. Pero no tenía los pies asentados en la tierra. Sin embargo, Ageo era una persona pragmática. Él tenía ambos pies bien asentados en la tierra. Usted se da cuenta, amigo oyente, que estos dos hombres tienen el deseo de andar juntos. Tienen que hacerlo. El hombre de acción y el hombre de visión tienen que andar juntos. El poeta y la persona pragmática necesitan andar juntos. Es algo muy importante que ellos hagan eso. Sobre este pequeño libro de Ageo podemos escribir lo siguiente. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto lo encontramos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Y es un buen cuadro de este libro. Hace de esto algo bastante destacado, por cierto. Ya hemos presentado algo de los antecedentes que encontramos en el libro de Esdras en cuanto al libro de Ageo. Ellos profetizaron al remanente que había regresado, y especialmente cuando ellos se encontraban desanimados, lo que ocurría en ese entonces. Como ya hemos dicho, Ageo y Zacarías se acercan a este problema desde dos puntos de vista diferentes. Uno de ellos lo hace desde el punto de vista práctico, y el otro desde el punto de vista poético. Este hombre Zacarías tenía una visión, y si quiere tener un ejemplo de lo que queremos decir, él vio a una mujer volando por el aire y ella se encontraba dentro de un efa, que es una medida de capacidad y es de origen egipcio. Hay muchos cultos y sectas en el presente donde las mujeres tienen un lugar muy prominente como parte de sus ritos, de sus servicios, de la imagen pública que presentan. Pero nunca hemos oído de una de estas sectas que tuvieran a una mujer que flotara en el aire dentro de un efa. Así es que Zacarías les superó en cuanto a esto. Pero Ageo no obra de la misma manera. Él es una persona demasiado pragmática para hacer eso. Es decir, Ageo es una persona que juzga la verdad basada en sus efectos prácticos. Por ejemplo, alguien viene y le dice, Ageo, vamos a tener una reunión de oración para poder construir el templo. Y Ageo responde, está bien, si ustedes van a tener una reunión de oración, pues será mejor que lo hagan durante la noche, porque a esa hora no podemos trabajar. Pero durante el día yo quiero que ustedes vengan con martillo y serrucho a trabajar y a construir el templo. Y hay muchas personas, amigo oyente, que no gustan de esto. Las reuniones de oración son mucho más fáciles para ellos porque les permite estar sin hacer nada. Ahora no crea que le estamos restando importancia a la reunión de oración. No se trata de eso, no estamos haciendo eso. Pero hay muchas personas que oran que no hacen nada. No son como esa persona que se cuenta en la historia que dijo, cuando un hombre ora para tener una buena cosecha, Dios espera que él diga amén con la azada. Y eso es algo que necesitamos hoy, amigo oyente.
También vamos a ver algo en cuanto a este hombre que hace de él algo bastante destacado. Él le da fecha a todos sus mensajes. En un período de 3 meses y 14 días, según el calendario, él dio 5 mensajes. Cada uno de ellos fue presentado en una fecha específica. Vamos a observarlos al avanzar en nuestro estudio por este libro. El primer mensaje lo dio el 1 de septiembre del año 520. Ahora no nos pregunte cómo es que sabemos esto. Ya hablaremos de esto en la próxima oportunidad, Dios mediante. El segundo mensaje fue dado el 24 de septiembre del año 520. El tercero fue entregado el 21 de octubre del año 520. El cuarto mensaje fue dado el 24 de diciembre del 520, y luego el quinto mensaje también fue dado el 24 de diciembre del año 520. Alguien le preguntó a un pastor hace mucho tiempo, ¿por qué dio a Ageo 2 mensajes el 24 de diciembre? Y el pastor respondió, bueno, supongo que porque al día siguiente era Navidad y quería estar en casa con su familia para la Navidad. Claro que la persona que hizo la pregunta no le gustó mucho la respuesta y dando media vuelta se marchó. Él no pensaba que esa era una respuesta adecuada. Pero con eso queremos decir que no tenemos la respuesta, amigo oyente. Vamos a reservar este asunto de la fecha para la próxima oportunidad. Queremos leer ahora el primer versículo de este capítulo 1 de Ageo, que dice, En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo... Ahora él comienza aquí dando la fecha de este mensaje. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Luego dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y aquí tenemos esta expresión que él comienza a mencionar. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Con esto trataremos más adelante, y debemos decir que Zorobabel aquí indica sembrado en Babilonia. Él nació en la cautividad en Babilonia. Su nombre en realidad es pagano, pero él era un representante del gobierno, era del linaje de David. Y dice aquí Ageo, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Aquí tenemos al sumo sacerdote. Así es que en este versículo se menciona a la persona principal del gobierno y a la persona principal de la religión. Ambos están representados aquí. Y Dios les envía su mensaje. Bien, Ageo. Y con Ageo estamos cambiando de tiempo, época redentiva, época histórica. El primer versículo de Ageo identifica a Ageo como el que recibió esta profecía. Pero no sabemos mucho acerca de Ageo. Y ni dice quién es. O sea, dice profeta Ageo, no dice de dónde, no dice hijo de quién. Entonces, información casi no tenemos acerca de Ageo. Además, como el libro se refiere a Ageo en tercera persona, posiblemente otro lo haya escrito, no sabemos, pero posiblemente, o es posible que Ageo mismo escribió acerca de sí mismo en tercera persona, que también es una técnica literaria que en ciertos, hasta la fecha, en ciertos, como sobre todo en cosas académicas se hace. En lugar de decir yo, dicen este autor en tercera persona o algo así. Puede ser. Entonces, normalmente pensamos en Ageo como el escritor. Sabemos que las profecías relatadas, él las recibió. Entonces, obviamente, él es parte del proceso de composición. Si él lo haya dictado, escrito él mismo, o si hay otra persona, no sabemos, pero podemos hablar de él como la fuente de este libro. Según Esdras 5.1 y 6.14, vamos a ver a Esdras 5.1, porque aquí es la única información fuera del libro mismo que tenemos acerca de Ageo. Dice en 5.1 de Esdras, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó,
profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, que velaba por ellos. Y luego dice, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Y los profetas estaban con ellos ayudándolos. Entonces ahí tenemos su contexto histórico descrito y su papel que jugaron en la reconstrucción del templo. Y luego en 6:14 dice, así los dirigentes judíos pudieron continuar y terminar la obra de reconstrucción conforme a la palabra de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó. Terminaron pues la obra de reconstrucción según el mandato del Dios de Israel por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Pues ya los tenemos perfectamente bien identificados. Ahora, podemos fechar, ya estamos más con Ageo y Zacarías, ya estamos más cerca a nuestra fecha. Todavía lejos, pero mucho más cerca. Y tenemos mucha información acerca de los eventos. Y por eso los investigadores pueden fechar con mucha exactitud hasta el mismo día de las profecías. Y lo bueno es que Ageo dice en tal día, en el reino de Darío. Él fecha sus profecías así, según el reino de Darío. Entonces podemos ver, por ejemplo, el día 2:1, el día 21 del mes séptimo, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Entonces podemos traducir esto en nuestro calendario. Y ellos profetizaron en 520 antes de Cristo. Y el templo se terminó en 516 antes de Cristo, 4 años después. En otras palabras, podemos decir que sus ministerios fueron exitosos, cosa que no podemos decir acerca de todos los profetas. En este caso sí podemos decir que tuvieron éxito, el pueblo sí respondió a sus exhortaciones. El trasfondo, ya mencionamos, el trasfondo histórico de esta profecía se encuentra en Esdras. Ageo predicó a los judíos repatriados en Jerusalén después del edicto de Ciro. Ciro, el rey de Persia, ¿se acuerdan? Que hizo su edicto en 539, que todos los que quisieran regresaran. Aproximadamente 50,000 judíos habían regresado a su tierra, donde encontraron muchas dificultades, incluyendo disensiones internas y oposición externa. Se dedicaron a construir sus casas y revivir la agricultura. La economía estaba en ruinas, sus casas en ruinas. Entonces piénsenlo. Llegando, ¿qué haces? Necesitas techo, necesitas comida, necesitas comercio, tienes que revivir todo esto. Entonces podemos realmente entender su actuar. Era muy lógico, muy obvio en un sentido. Iniciaron la reconstrucción del templo, pero ahí quedó estancado el templo. Y regresaron a sus otras prioridades más urgentes. Y este es el contexto en el cual Ageo entró. Él tiene 4 predicaciones, 4 oráculos. Primer oráculo, y aquí están las fechas exactas, 29 de agosto de 520. Y sobre el descuido del templo. Luego, segundo oráculo sobre la presencia del Señor entre el pueblo, 17 de octubre de 520, como 2 meses después. Y luego, tercer oráculo sobre la santidad y la inmundicia, 18 de diciembre, otros 2 meses después, 520 antes de Cristo. Y luego, cuarto oráculo, el mismo día, sobre promesas a Zorobabel. Entonces tenemos que 3 días de sus predicaciones. Si haya predicado más, pues no sabemos. Pero lo que tenemos son 3 días de predicaciones, 2 sermones en el último día. Y vamos a hablar de estos oráculos, examinándolos un poco más a fondo. En el primer oráculo 1 al 15, del capítulo 1, Ageo reprendió las prioridades del pueblo que vivía en sus casas, mientras que la casa del Señor estaba en ruinas. Y podemos escuchar aquí, así dice el Señor Todopoderoso,
este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Y aquí, cuando habla de esta casa, puede ser que estaban ahí reunidos en el lugar, parece que sí, en esta casa, y sería muy obvio que estaban allí sobre qué? Ruinas o el firme, digamos, o solamente cimientos. Entonces hablar de esta casa es un poco como irónico, porque podrían decir, ¿cuál casa? Y es exactamente el punto. Si alguien dice cuál casa, es el problema. Exactamente, ¿cuál casa? ¿Dónde está la casa de la cual estamos hablando? Y además, él le informó al pueblo que sus problemas económicos fueron causados por prioridades equivocadas. Ellos echaban muchas ganas en la economía, pero no prosperaban, porque sus prioridades estaban invertidas. En 6 al 11 lo dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Todos sabemos cómo se siente, ¿no? O sea, echamos muchas ganas y parece que no nos queda. Y era el caso ahí. Y dice en 7, así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Y luego ustedes esperan mucho pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Está diciendo, ¿por qué los problemas económicos? Porque Dios estaba disipando los esfuerzos de los judíos porque sus malas prioridades. Y aquí obviamente no lo dice, pero es un llamamiento a fe, ¿no es cierto? Porque, requiere fe dejar tu campo para reconstruir el templo cuando necesitas comer de tu campo. Pero Dios está diciendo, dedíquense al templo y yo me encargo de sus campos y de sus necesidades. En otras palabras, algo semejante a buscar primero el reino de Dios y todo lo demás han dado por añadidura. Es más o menos el mensaje aquí. Y Zorobabel el gobernador, si vemos 1, 12, 15, Zorobabel el gobernador, Josué, aunque su nombre aquí, yo lo puse como, sí, aquí es Josué, en Esdras apareció como Josúa, pero aquí es Josué. Josué, hijo de Josadac, y el profeta Ageo. Ellos, tenemos aquí el gobernador, descendiente de David, Josué el sacerdote, y todo el pueblo obedecieron la palabra de Ageo, el profeta, y reiniciaron la construcción. Es lo que tenemos aquí en 12, en adelante. Zorobabel, hijo de Salatiel, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios, es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo. Pues aquí tenemos, no rey, porque no hay rey, pero tenemos el gobernador davídico, tenemos el sacerdote, tenemos el profeta, los 3 oficios y tenemos todo el pueblo. Entonces, todos están ahí juntos, jalando juntos para obedecer la palabra de Dios y reconstruir el templo. Segundo oráculo. Ageo anticipó y confirmó la comparación que algunos hacían entre el templo de Salomón y el templo que ellos reconstruían. Y si regresamos a Esdras, cuando echaron la cimentación, algunos gritaron con júbilo y otros gritaron con llanto. Y los mayores habían visto la gloria del templo de Salomón y vieron la cimentacióncita que estaban
echando para el nuevo templo y dijeron, esto no es nada, nada en comparación. Y aquí tenemos otra referencia a esta percepción, porque dice Ageo, en versículo 2 de capítulo 2, pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Entonces aquí está como anticipando y afirmando su percepción. Y está chiquito, así es, o sea, no es nada en comparación. Y en un sentido, esto sería como, pues, motivo de desánimo. Estimulándolos, echando ganas, están abandonando sus campos para construir el templo y luego les dice, ¿qué les parece lo que están construyendo? Poca cosa. Pero escuchen cómo sigue. Él dice, pero ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac. Tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Y mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Entonces, ¿qué afirma aquí? ¿Qué es lo más importante del templo? ¿El oro? No. ¿La madera? El Espíritu de Dios. Entonces, aquí es el ánimo de decir, ok, el edificio, poca cosa en comparación. Pero, ¿qué es el templo? El templo es la concentración, el enfoque de la presencia de Dios con ustedes. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso, y en ese lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces aquí dice, no solo lo más importante de la presencia del Espíritu, sino también habrá una sacudida cósmica. Y el resultado será que las riquezas de las naciones llegarán a este templo y su esplendor será mayor que el esplendor del templo de Salomón. Tercer oráculo. 2 consultas con los sacerdotes sobre cómo funciona la santidad. Y la idea es el dictamen, digamos, de los sacerdotes es que la santidad no se comunica por contacto, pero la inmundicia sí. Si tú tocas un artículo sagrado, ¿esto te hace santo? No. Si tú eres inmundo y tú tocas algo sagrado, ¿contamina? Sí. Entonces, la santidad no es contagiosa, sino la inmundicia sí es contagiosa. Según Dillard y Longman, la idea es esta. El pueblo no será santo simplemente por estar en contacto físico con el templo. Pero las cosas sagradas pueden contaminarse por el pecado del pueblo. Es decir, no debían caer en el error del pueblo preexílico que confiaba en la mera existencia del templo, pero no en la santidad de su propia vida. Vamos a ver Jeremías 7, 3 al 7. Aquí dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, enmienden su conducta y sus acciones y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda,
si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. ¿En qué confiaban? Tenemos el templo, este es el templo. ¿Y en qué se enfoca Dios? En su conducta. Sí. Parece que Ageo está advirtiéndoles tener cuidado. No pueden simplemente decir, estamos construyendo el templo. Estamos construyendo el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Por eso, todo está bien. Está diciendo no. Cuidado. Hay que enfocarse en no contaminar lo sagrado por su conducta. Y no confiar simplemente en estar tocando piedras que esto les santifique. No, no es así. Este oráculo termina con una promesa de mejorar la fortuna de los judíos. Si vemos 2:15 al 19, dice, ahora bien, desde hoy en adelante reflexionen. Antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor, ¿cómo les iba? Como alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas de arteza del mosto, solo sacaba 20. Herí sus campos con quemazón y con plaga, con granizo de toda obra de sus manos. Pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes 9, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor. Reflexionen, ¿que queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no produce nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo? Pues a partir de hoy, yo los bendeciré. Entonces esto es muy animador. Está diciendo, estoy tomando sus primeras respuestas de obedecerme y ahora la cosa va a cambiar. En otras palabras, están buscando primero el reino. Y ahora, desde hoy, voy a cambiar sus fortunas, su economía. Ahora voy a prosperar sus esfuerzos económicos. Cuarto oráculo. De nuevo Dios prometió sacudir todo el cosmos. Dice, di a Zorobabel, gobernante de Judá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra, volcaré los tronos reales, haré pedazos el poderío de los reinos del mundo, volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes, y estos se matarán a espada unos a otros. ¿Les suena? Volcaré carros con sus conductores, caerán caballos y jinetes. Aquí hay una imagen en la memoria de Israel, los carros de Faraón, los jinetes tirados, ahí caídos, ahogados. Y en medio de este tumulto, afirmaría a Zorobabel como anillo de sellar. Aquí dice 2:23, en aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Y aquí esta promesa deshizo el rechazo anterior a Jeconías. Si regresamos a Jeremías 22, 24 y 25, encontramos el rechazo de Jeconías. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, que aunque Jeconías, que hijo de Joacim, rey de Judá, sea un anillo de mi mano derecha, aún de allí lo arrancaré. Yo te entregaré en manos de los que buscan matarte y en manos de los que tú más temes, es decir, en poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de los babilonios. Nos está diciendo aquí a Jeconías, hijo de Joacim, aunque fuera como un anillo, yo lo quitaré. Pero yo lo quitaría. Y aquí está diciendo a Zorobabel que, ¿te voy a hacer qué? Como anillo de sello en mi mano. ¿Y qué está expresando? Reafirmando la fidelidad de Dios al linaje de David, porque parecía que se había roto con su fidelidad a David, como si hubiera arrancado
el linaje de David y desechado el linaje de David, pero otra vez está diciendo no. En ese día de tumulto cósmico, yo afirmo que tú eres mi sello de anillo. Técnicas literarias que usa Ageo. El libro de Ageo registra los sermones en segunda persona del plural. En otras palabras, cómo se predicaron, como textualmente. Ustedes, Josué, Zorobabel, pueblo, está hablando con ustedes. Entonces, como una dictación del sermón como fue predicado. Además, estos sermones están en un contexto de narrativa prosa, porque el sermón está ahí, y luego dice, ¿qué pasó? Entonces hay como una conclusión, cuál fue la reacción del pueblo, etc. Entonces hay como narrativa prosa que está como el marco de estos sermones. Y los sermones, como digo, están como dictados, están como registrados así tal cual como se predicaron. Ageo en el Nuevo Testamento. De hecho, el segundo templo nunca logró tener la gloria, podemos decir, exterior del templo de Salomón. En la dedicación del segundo templo, no se registró ninguna aparición de la gloria de Dios, diferente a las dedicaciones del tabernáculo y el primer templo. Si se acuerdan, tabernáculo, gloria del Señor, llena el tabernáculo. Dedicación del templo de Salomón, la gloria del Señor llena el templo. Aquí se registra en Esdras que se dedicó. ¿Y qué pasó? Se dedicó. Y si el pueblo conocía su historia, probablemente habría estado ahí pensando, ¿qué pasó? ¿Dónde está la gloria del Señor? Sin embargo, la gloria de Dios apareció en su máxima expresión cuando Jesús hizo su tabernáculo entre nosotros. Y es una buena traducción de Juan 1:14. Dice, el Verbo se hizo hombre y habitó, y si ven la nota aquí abajo, dice habitó, literalmente puso su carpa, echó su tienda. Él hizo su tabernáculo entre nosotros. Y dice que, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Les pregunto, ¿qué es más glorioso? ¿Oro, plata o Dios con nosotros? ¿Qué es más importante? ¿Tener un edificio impresionante o tener Dios como uno de nosotros, hecho carne, haciendo su tabernáculo como los nuestros entre nosotros? Entonces aquí tenemos la gloria mucho mayor que la gloria que ellos habían contemplado. Aún así, las riquezas de las naciones llegaron y están llegando al templo. ¿Con qué se construyó el tabernáculo? Las riquezas de los egipcios, ¿se acuerdan? ¿Con qué se construyó el templo de Salomón? Las riquezas de los sidonios. ¿Con qué se construyó el segundo templo? Las riquezas de Persia. Y ahora, ¿con qué se está construyendo el nuevo templo de Dios, que es la iglesia? Todas las naciones, piedras preciosas. Y vamos a ver en 1 de Pedro cómo es esta imagen. 1 Corintios 3:6 dice que ustedes son el templo de Dios. Y debemos enfatizar esto porque los evangélicos muchas veces somos muy individualistas. Y en 6:19 de 1 de Corintios dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Pero en 1 de Corintios 3:16 dice, ustedes son el templo de Dios. Y si tú preguntas a un evangélico, ¿dónde está el Espíritu Santo? Él o ella dirá, en mi corazón. Y está bien. Pero aquí el énfasis está en, ¿dónde está Dios? En su iglesia. Porque es su nuevo templo. ¿Y que con qué se construye? Se construye con piedras preciosas de todas las naciones. Dice aquí, Cristo es la piedra viva,
rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren, que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Entonces Dios siempre ha, si podemos decirlo así, ha saqueado las naciones para construir su templo. El tabernáculo, el templo de Salomón, el segundo templo y ahora la iglesia de Jesucristo está recibiendo riquezas de todas las naciones. Y otra vez, ¿qué es más precioso? ¿Oro, plata o personas redimidas de todas las tribus, las lenguas, las naciones de toda la tierra? Entonces la gloria de este nuevo templo es mucho mayor que la gloria del templo de Salomón, del segundo templo, del templo de Herodes. Es mucho, es el templo más glorioso. Pero habrá un templo aún más glorioso, porque dice Hebreos que Dios sí va a sacudir las naciones todavía. Y aquí hay una cita en Hebreos de Ageo, Hebreos 12, 26 al 29. Dice aquí: en aquella ocasión su voz conmovió la tierra, hablando de cuando Dios habló de Sinaí. Pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Y aquí está, Hebreos está citando a Ageo. La frase "una vez más" indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí está diciendo, todavía falta por cumplirse esta sacudida cósmica que Dios había prometido. Además, si vamos a la conclusión, en Apocalipsis 21, 22 al 26, escuchen las imágenes aquí. Dice aquí: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Pues aquí tenemos la máxima, la última manifestación, cumplimiento de la profecía de Ageo en la nueva Jerusalén, cuando las riquezas de las naciones van a llegar al templo de Dios. Y el templo de Dios ya es que, pues ya no es un edificio, todo es un templo de Dios, porque Dios está allí con su pueblo. Además, la elección de Zorobabel fue la reafirmación del pacto con David, el cual se cumplió en el Hijo de David. Y ni Zorobabel ni Jesús tenían el trono de David en un sentido, no tenían la corona, no eran reconocidos como reyes. Sin embargo, la fidelidad de Dios está ahí, y el Hijo de David está sobre un trono mayor que un trono en Jerusalén, y está reinando el día de hoy. En Ageo también el profeta, el sacerdote y el gobernador davídico coordinaron sus esfuerzos, mientras que en Cristo los oficios de profeta, sacerdote y rey se fusionaron y se cumplieron en su máxima expresión.